Este es un mensaje de la iglesia Un Lugar Cerca de Ti. Trabajamos por una nueva generación. Este mensaje nace después de haberme tomado un Red Bull. Si tú me conoces, sabrías que a mí me encanta el Red Bull y el Red Bull frío. El Red Bull frío para mí es una delicia. Tomándome el Red Bull, hay algo que yo aprendí, es que en la lata siempre uno va tomando y luego siempre queda un poquito más que uno no puede como sorber ahí, ¿cierto? ¿No les ha pasado que uno hace así y uno lo escucha pero no sale y es como sale en el nombre de Jesús y no quiere salir? Entonces yo aprendí que uno agarra la lata, uno la espicha y uno le abre un huequito por el lado y luego uno se toma el cunchito y es una delicia ese cunchito, ¿cierto? Y partiendo de ese cunchito, como que empezaron a salir como ideas que quiero compartir con ustedes en esta mañana, que creo que es una palabra que es aplicable y relevante para nosotros, pero empecé a pensar que otras cosas son buenas en esta vida. Por ejemplo, cosas buenas en esta vida, cuando uno se está cambiando y uno sale o lo que sea y luego uno mete la mano al bolsillo y de repente sale un billete, no me moleste. O sea, qué cosa tan buena que salga un billete y uno de 20,000, uno de 2,000, no me importa, o sea, yo no estoy ofendido, o sea, me encanta encontrar plata en los bolsillos, eso son cosas buenas, todos digan, eso es bueno. Pero cosas que también me gustan es estar viendo Netflix y de repente como que se acaba el episodio y uno no sabe si va a sobrevivir el tipo o no, lo que sea, y de repente uno se da cuenta que hay otro episodio más, entonces uno dice, oh, pero esos sentimientos son buenos. Pensando en esto, empecé como a pensar en todas las cosas buenas de mi vida y luego pude concluir una cosa que es con lo que empiezo este mensaje, y es que todas esas cosas son buenas, pero hay nada o ni nadie más bueno que Dios. Todos digan eso conmigo, no hay nada ni nadie más bueno que Dios. La verdad, la palabra de Dios habla de Dios, que Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno, ¿cierto? Es una película también y es buenísimo, pero la palabra de Dios habla que Dios no solo te da lo que tú necesitas, sino que Dios siempre es abundante en lo que Él hace, que cuando Él te da algo, Él lo hace más que suficiente, es un Dios más que suficiente. Efesios 3, capítulo 3, versículo 20, dice que poderoso es Dios, o dice, o ahora en la Nueva Traducción Viviente, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que podemos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. La palabra de Dios, cuando menciona a Dios, lo menciona como una persona que intencionalmente te da más. ¿Sabes? Dios es un Dios increíblemente preciso en lo que Él hace. No es una persona ahí toda tarbán y que quiere y vote y lo que quiera y eso yo pago. O sea, Dios no es tan así. Dios es preciso en lo que hace. Aún es preciso en la abundancia en que te da. ¿Sabes? Dios no se equivocó cuando Él repartió panes y peces y sobraron 7 canastos en una historia y luego sobraron 12 canastos. Él no dijo, uy, me pasé. No, toca recalibrar. No, sino que Dios siempre te va a dar más. Ese es nuestro Dios. La palabra de Dios dice que nuestra copa, cuando es derramada sobre nosotros, cuando Dios es derramado sobre nosotros, dice que nuestra copa rebosa. O sea que la intención de Dios es que tú seas bendecido, pero que tú seas bendecido abundantemente. Pero esta abundancia tiene un propósito y vamos a hablar más adelante del propósito. Pero yo quiero que dejemos claro una cosa, y es que no hay nada ni nadie que sea más bueno que Dios. El cunchito de Red Bull es una delicia. La pizza en la mañana es una delicia. Encontrar el billete es lo mejor. Pero lo mejor de lo mejor es tener a Dios viviendo dentro de nosotros. Y esa realidad es lo que te tiene que mover a ti. No lo que dice tu circunstancia, no lo que dice tu banco, no lo que te han dicho, lo que puede suceder, sino lo que nos mueve a nosotros es lo que sucedió hace 2000 años, que Jesús murió y resucitó, venció a Satanás y nos ha dado a nosotros su victoria. Amén. Entonces la palabra de Dios dice en Efesios 3:20 que Dios hace más abundante. Dice la palabra de Dios en otra traducción, poderoso es Dios para hacer mucho más abundantemente, más de lo que puedas pedir o pensar. Me gusta porque Dios no se limita por tu capacidad de orar ni por tu capacidad de pensar.
A veces pensamos nosotros que, Dios mío, no tengo porque es que no he orado más, tengo que orar más. Y entonces si oro 2 horas, entonces Dios me da una pizza, pero si oro 3 me da un churrasco. Entonces tengo hambre, entonces tengo que orar 3 horas y tengo que arrodillarme y tengo que meterle y tengo que dar más. Y si doy 10,000, pues Dios me da algo. Pero o sea, es como si fuera un juego de puntos o millas en una aerolínea. Sí, pero Dios no es así. Dios no limita su bendición a tu capacidad de pensar o de orar, sino que la palabra de Dios dice que Él hace más de lo que puedas imaginar, más de lo que puedas pensar, porque así es Él. Dios es bueno. Mira a tu vecino y dile: Dios es bueno. Entonces, si hay algo que podemos entender, es que nosotros tenemos un Dios que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a desamparar, que siempre hará más de lo que pensamos y siempre nos va a dar más de lo que necesitemos. O sea, ese es nuestro Dios. Él siempre va a estar con nosotros, Él siempre nos va a bendecir, Él siempre nos va a dar más de lo que necesitemos, Él siempre nos va a acompañar en todo momento. Ese es Dios y estamos completamente y supremamente agradecidos con Él. Pero ¿qué pasa cuando nuestra vida, en vez de, porque es que hay una frase que damos mucho en la iglesia, es que lo mejor está por venir, ¿cierto? Y a mí me gusta esa frase, o sea, yo creo en esa frase, pero lo que me molesta es que esa frase uno la escucha el domingo y dicen: lo mejor está por venir, y lo que viene es un lunes. ¿No les ha pasado? Como que lo mejor está por venir y lo que viene es que tengo que madrugar mañana y tengo que ir a llevar a los niños al colegio y tengo que ir a ver al jefe que le caigo mal porque no sé qué, y luego me va a empezar a llamar otra vez el banco porque debo tanto y no sé qué, y como que molesta un poco eso, pero lo mejor está por venir. Pero ¿qué pasa cuando en nuestra vida lo mejor realmente no ha llegado todavía y parece como que en vez de mejorar, en vez de que haya una luz al final del túnel, lo que hay es más túnel? ¿No? ¿Cuántos han vivido algo así? O puede que tú estés viviendo algo así. No es como que, si usted me dice que lo mejor está por venir, pero dígame por dónde, porque es que por donde voy no veo. Bueno, pues veamos la vida de una persona que pasó por muchos de estos momentos. Su nombre es Abraham, pero yo no quiero ir al Antiguo Testamento donde narra como su historia natural, sino que vamos a ir al Nuevo Testamento donde también expresa un poco lo que él hizo a nivel espiritual, algo tal vez que no se puede ver en la vida natural, pero nosotros vemos que el resultado de su vida natural, siendo el padre de la fe, proviene de ciertas cosas que él hacía en privado y que hacía internamente, que podemos aprender también. Y Romanos capítulo 4 vamos a leer. Romanos capítulo 4 versículos 17 al 22. La palabra de Dios dice: a eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Para el que tal vez no conozca el contexto de esta historia, Abraham, un tipo, ya tenía 100 años y su esposa tenía como 90 y pico, y luego Dios les dice: yo los voy a hacer padres de muchas naciones, ¿cierto? Y entonces pues obviamente, y no sé si te lo tengo que explicar o no, pero pues a esa edad ya es como complicado ser padre de muchas naciones, o sea, hacer hijos es complicado. En fin, entonces pues cuando se lo dijo, la esposa se rió porque pues dijo como tal vez Dios no entiende cómo acá en la tierra se hacen hijos, porque él solo los dice y los hace, pero acá toca hacer más, ¿cierto? Y entonces le da risa, como a todos nosotros nos da risa, ¿cierto? Pero entonces llega Abraham y él dice que empezó a creer, y luego dice que creía en 2 cosas específicamente. Dice que terminó siendo padre de muchas naciones porque creyó en ¿qué? Creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. 2 cosas interesantes que creo que tenemos nosotros que aprender de nuestro Dios es que, número 1, Dios tiene la capacidad de crear cosas, de dar vida a cosas que aún están muertas. O sea, Él puede darle vida otra vez a tu negocio que lo sientes muerto, puede darle vida a tu cuerpo que lo sientes muerto, o puede darle vida a algo que realmente está muerto. O sea, es el Dios que da vida. Él no solo da resurrección, dice Jesús que Él es la resurrección, y que cuando Él vive dentro de uno, el mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos habita en nosotros y vivifica nuestro cuerpo mortal, dice Romanos 8 versículo 11. Entonces, cuando empezamos a entender quién es nuestro Dios, empezamos a entender que Él tiene la capacidad de resucitar, de rehacer lo que está dañado en nuestra vida. Entonces debería empezar a generar paz porque Él es el que lo puede arreglar. Pero hay algo que me gusta más, y es que Abraham no solo creía que Él da vida a los muertos, sino que Él tiene la capacidad de crear cosas de la nada.
sea, Dios no necesita un referente de algo para saber hacer algo en tu vida. Y a veces nosotros limitamos a Dios en nuestra oración y decimos: Dios, así como, mira, yo quiero que tú veas a Bill Gates, ¿cierto? Y así como tú bendijiste a Billy, entonces yo quiero que tú me bendigas a mí, ¿cierto? Y entonces dame la nueva idea del nuevo computador, del nuevo Facebook, dámelo así. Y uno como que empieza a darle referentes a Dios y bueno, pues si no es Él, entonces es tal y tal y es el otro, pero Dios, o sea, coge la idea rápido, ¿sí? Y dámela. Pero Dios no es así. Dios no necesita referentes para crear lo que Él tiene preparado en tu vida. Él lo puede preparar de la nada. Mira cómo es Dios y el poder de Dios. Dios nunca dijo todo lo que Él necesitaba para que fuera la luz creada. Él solo dijo: hágase la luz, y todo lo que era necesario para que la luz fuera creada fue creado. Y así funciona la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: tú eres bendecido. No dice que te va a ir bien en tu negocio, o te va a ir mal, o te vas a ganar el baloto. O que te, no sé, o que tu tataratía por fin se va a morir y te va a dejar la herencia, y entonces buenísimo. Y no, solo dice que tú vas a ser bendecido. La palabra de Dios dice que tú serás sano porque por las llagas de Cristo tú ya fuiste curado. No dice que si tienes que pasar por el proceso o no tienes que pasar por el proceso, te tienen que hacer la cirugía o no, o Dios abrirá los cielos y descenderá y te tocará. No sé cómo lo va a hacer. El punto es que si Él lo dijo, lo hará. Y Él no necesita de referentes. Él no necesita de que tú le digas: y es por acá Dios y no por allá. No, cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él no tenía un universo que estaba ahí parado y Él lo estaba pintando, sino que Él lo hizo de la nada. Entonces tú no necesitas, y Dios no necesita de algo que esté medio funcionando para que lo ponga a funcionar bien. Porque por lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. ¿Cuántos dan gracias porque vivimos por un Dios bueno? Y tenemos un Dios bueno que tiene esta capacidad. Dice la palabra de Dios: aun cuando no había motivos para tener esperanza. Siguiente versículo. Aun cuando no había motivos para tener esperanza. ¿Cuántos han tenido días así? Sí, o tal vez meses así, o tal vez años así, donde tú dices: es que ya no hay ni motivos, o sea, ya no hay razón. O sea, y no les ha pasado que ustedes están orando y dicen: Señor, para este jueves necesito que suceda, porque si no sucede este jueves, entonces pues ya el viernes ya no hay más y no sé qué. ¿Y a cuántos les ha pasado que uno llega al jueves y uno se levanta y dice: este es el día que el Señor ha creado, me gozaré y me alegraré en Él? ¿Por qué? Porque me lo va a resolver ya. Y de repente llega el viernes y nada ha sucedido. ¿Les ha pasado a alguien acá? Y luego uno se pega una enganchada con Dios y uno dice: Dios, pero es que tú sabías que era para ayer, y entonces ¿por qué no? Y no sé qué. Y lo que uno a veces no se da cuenta, que los tiempos de Dios no son los de uno, ¿cierto? Pero Dios sabe más que uno. Yo sé que eso tal vez no es tan revelación, pero tú tienes que entender que si hay alguien inteligente entre tú y Dios, ¿cierto? Entonces tal vez sí, tú le dices: es que tiene que ser este día a tal hora, antes de esto, porque si no me lo cortan, porque si no esto, lo otro. Pero créeme que Dios no está ni preocupado. Dios nunca ha dicho: se me olvidó. ¿Sí? O sea, Dios está tranquilo. Y si Él está tranquilo y no se ha bajado del trono, tranquilo, que entonces todo va a estar bien y Él lo puede hacer. Él no necesita de tu ayuda, sino que nosotros necesitamos es de Él. Entonces, así ya no hayan esperanzas, todavía hay un Dios que te puede devolver la esperanza si es necesario. Dice: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído. Mira que cuando ya no hay motivos para tener esperanza, todavía tienes la posibilidad de tener esperanza por lo que estás creyendo y en quién estás creyendo. Se siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y le dijo que serían como el número de estrellas en el cielo, el número de granos de arena. Entonces, un montón. Y él miraba a su esposa y decía: ¿de dónde? ¿Cierto? O sea, ¿cómo? Pero al mismo tiempo él decía: pero si Dios lo dijo, algo hará. ¿Sí? Entonces, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Versículo 19. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Entonces mira que hay algo que es interesante acá. Dice que su fe no se debilitó, aunque reconociera su realidad. A veces las personas piensan que para tener fe toca negar la realidad.
¿sí? Entonces te duele la cabeza, no, tengo fe, no, no me duele nada, no me duele nada, ¿sí? O sea, hay personas que, no, yo tengo fe, ¿qué pasó? No, pues los doctores dicen que me rompí el pie, pero eso es mentira, entonces voy a ir a jugar fútbol otra vez porque tengo fe y el justo por la fe vivirá. Viejo, que cálmese, o sea, reconozca, y no hay nada malo en reconocer, siempre y cuando tu fe no está puesto en eso. Si tu fe no está puesta en eso, vas a estar bien. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, que su fe no se debilitó aunque él reconocía. Entonces él entendía, esto va a ser muy complicado, pero aún así lo que es complicado para el hombre es descomplicado para Dios. Eso es versión mía. Pero entonces él no se debilitó. Tenemos que entender eso, que lo que produce esta tierra y lo que nos dice y la noticia que sale y todo eso realmente no determinan la capacidad de Dios para llevar a cabo lo que Él ha prometido. Es como por ejemplo la ley de la gravedad. Yo creo que acá todos creemos en la ley de la gravedad, ¿cierto? ¿Quién acá no cree en la ley de la gravedad y dice es una bobada? Si tú piensas que es una bobada, dame tu celular, yo lo voy a tirar al aire y en un segundo tú vas a recibir la revelación de la gravedad, ¿cierto? Porque pues entiendes. Ahora, términos súper básicos, ¿qué es lo que dice la gravedad? Que todo lo que sube tiene que bajar, ¿cierto? O sea, como no hay nada que solo puede estar suspendido en el aire, porque la gravedad lo va a jalar. Pero aún así, habiendo gravedad, todavía existen aviones, ¿sí? Ahora, ¿por qué un avión no existe? No es porque el piloto tiene fe y dice no existe la gravedad, no existe la gravedad, no existe, no existió, aleluya, siempre lo creí, ¿cierto? O sea, no tiene nada que ver con que él crea o no crea en la gravedad. Eso tiene todo que ver con que él esté aplicando leyes más poderosas que la gravedad. La palabra de Dios habla en Romanos 6 y Romanos 8 que hay dos leyes básicas en las que nosotros vivimos. Está la ley del pecado y de la muerte, y luego está la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Y la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús es más fuerte que la ley del pecado y de la muerte. Es decir, tú no tienes por qué negar la realidad en esta tierra, sino simplemente tienes que aceptar la realidad de, aunque no lo puedes ver, es la realidad de Dios. Y la palabra de Dios dice que de lo que no se ve fue creado todo lo que se puede ver. Entonces, siempre y cuando tengas tu fe en la ley de Dios, en la palabra de Dios, va a ser más poderosa que la ley de esta tierra. Que la ley que te dice que eso es incurable, que no se puede pagar, que eso es imposible, que es muy difícil. Tú entiendes, lo reconozco, pero yo voy a aplicar la ley de la palabra de Dios, donde dice que cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Si hay algo que se va a cumplir en esta vida es la palabra de Dios, y yo decido creer la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son las leyes que aplican los aviones? Pues los aviones aplican la ley de velocidad, de la propulsión y otras leyes que son más poderosas que la ley de la gravedad. No cancelan la ley de la gravedad. La ley de gravedad sigue existiendo. Simplemente ellos aplican otra ley. Entonces, entendiendo esto, cuando nosotros estamos en la vida, tenemos que entender que aunque hayan problemas en la vida, eso no va a quitar el destino ni el propósito de la vida. Es como por ejemplo cuando uno está en un avión y hay turbulencia. Yo no he visto la primera persona que hay turbulencia, no, me bajo ya, me paran esto porque me voy a bajar. No, pues el hecho que haya turbulencia en tu viaje no significa que el destino haya cambiado. Si el hecho que haya problemas en tu vida no significa que la palabra de Dios no se vaya a cumplir en tu vida. El hecho que hay circunstancias adversas en tu vida no significa que tú las vayas a poder vencer, porque la palabra de Dios ya ha dicho que en tu destino está la victoria de Dios. Entonces, de que vas a llegar, vas a llegar. De que va a haber un poco de turbulencia, pues puede que haya un poco de turbulencia, pero todavía vas a llegar. Mira a tu vecino y dile, todavía vas a llegar. Vas a llegar a cumplir tu propósito, vas a llegar a cumplir tu destino, porque la razón por la que nosotros estamos acá en la tierra es muy fácil. ¿Sabes? Hay veces pensamos que el propósito de nosotros acá en la tierra es ser sanos, bendecidos, felices, gozosos, en paz y punto. Pero sabías tú, yo una vez hablando con mi papá me dijo lo siguiente: John David, si tú quieres ser completamente feliz, tú quieres no tener ni una enfermedad más, ni un problema más, quieres tener paz, quieres tener gozo, yo sí, quiero eso. Él dijo, entonces vete al cielo. ¿Cómo así? O sea, eso es morirme. O sea, eso no es tan bueno. Pero es la verdad, porque nuestro propósito no es que no sea eso,
es que nuestro propósito acá en la tierra es más que eso. Sí, es vivir una vida y una vida en abundancia, completamente. Pero estamos nosotros acá con un llamado. Nosotros estamos acá, la palabra de Dios habla como soldados de Cristo, llamados a llevar a cabo su plan, su comisión, su propósito en la tierra para poder ver el único milagro que nunca vamos a poder ver en el cielo, y es ver a personas recibir a Cristo. Si tu único propósito en esta tierra eres tú, tu gozo y tu felicidad, te recomiendo un lugar donde vas a ser feliz por siempre, de hecho por la eternidad, y es gratis. Estamos acá un poco incómodos, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque tenemos que empezar a aceptar que nosotros estamos acá por un propósito más grande que el nuestro. Y no podemos entonces pensar que entonces la turbulencia, no, Dios no está conmigo. No, claro que sí, pero tú tienes que entender que hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él quiere detener tu propósito acá en la tierra. Pero el que él sacuda tu barco, el que él cause turbulencia en tu avión, no significa que tu destino haya cambiado. Tú seguirás y cumplirás el propósito por el cual naciste acá en esta tierra. Amén. Me acuerdo una vez que yo estaba viajando hacia Atlanta a encontrarme con mi esposa, que estaba llegando desde Nueva York. Íbamos a ir a predicar a ciertos lugares en Estados Unidos. Y si hay algo que tal vez no entiendes de mí, a mí no me gusta en un avión conversar con las personas. A mí me gusta ver la película, quedarme dormido viendo la película y que me despierten para la comida y luego seguir durmiendo. O sea, ese es mi plan favorito en un avión. Entonces, pero me senté y había una señora al lado y estaba como nerviosa y me empieza a hablar porque tiene nervios. ¿Y tú qué haces? Y yo sé qué. Y les voy a dar un dato así buenísimo. Si ustedes quieren cortar una conversación muy rápido, dígale que es cristiano, ¿cierto? Y si usted le dice que es cristiano, ya pues, se duermen también, cae una unción. Es buenísimo. Pero entonces ella me dijo, ¿tú qué haces? Entonces yo le dije, no, pues yo predico la palabra de Cristo, ¿cierto? Entonces ella me mira como, uy, es de estos, no sé qué. Yo sí soy de esos. Entonces, y listo, y bien. Entonces, y ella me dijo, como es mi primera vez volando. Y yo, no, eso todo va a estar bien. Esos aviones realmente nunca se caen, casi nunca. Entonces ella como, bueno. Entonces me quedé dormido, todo lo demás, y de repente empezó a haber turbulencia en el viaje. Entonces ella me despierta, me sacude, me dice, hay turbulencia. Y yo la miro y le digo, bueno, gracias por la noticia. O sea, buenísimo. Y ella dijo, no, pero haz algo. Y yo le dije, pero ¿qué hago? O sea, yo no soy piloto, yo no sé qué hacer, pues toca aguantarlo y ya. Y yo, no, pero tú no eres predicador. Y yo le dije, pero pues sí, pero ¿qué hago? Entonces ella me dice, haz algo religioso. Y yo le dije, bueno, ¿quiere que haga algo religioso? Entonces me paré y tomé una ofrenda. Entonces, pues claro, si quería que hiciera algo religioso, yo los diezmos por acá, por este pasillo. Va a estar pasando una canasta con las personas y... No, obviamente pues ahí como oramos y la calmamos y en fin, y llegó. Pero quiero que entendamos que cuando hay turbulencia en nuestra vida, y va a haber turbulencia en nuestra vida, yo quiero que tú entiendas, Jesús profetizó sobre nuestras vidas en Juan 16:33, y él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Paremos un momento ahí, porque ese versículo cuando se predica siempre se predica muy rápido, porque es como tratando de negar esa primera parte, porque siempre la segunda parte es, pero más confiad porque Jesús ha vencido al mundo, amén. Como que si lo digo rápido, entonces ya la primera parte ya no existe, porque Jesús venció, amén. No, Jesús venció y gloria a Dios, pero igual vas a tener aflicción en esta vida, amén. Entonces, pero ¿por qué es la aflicción? ¿Por qué suceden estas cosas? La palabra de Dios dice en el versículo 20 de Romanos, ahí seguimos, dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Todos digan eso conmigo, sin vacilar. Si tú eres alguien que subraya, yo te animo a que subrayes esa parte, sin vacilar. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si realmente tienes fe, entonces no vas a vacilar. El tener fe no produce circunstancias perfectas. El tener fe lo que produce es paciencia para no vacilar mientras pasas por el proceso. Amén. Lo voy a repetir otra vez, aunque ya se me está olvidando qué dije, porque estuvo muy bueno. Pero
La fe no produce circunstancias perfectas. La fe lo que produce es paciencia para pasar por el proceso. Si tú tienes fe, vas a tener la capacidad de no vacilar, de no titubear, de no moverte, sino aferrarte. Aunque haya turbulencia, tú te agarras y tú dices, igual la palabra de Dios dijo esto y esto se va a cumplir. Amén. Dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Entonces mira que Abraham estaba completamente convencido que Dios iba a cumplir. Él no sabía cómo, pero él sabía quién lo iba a hacer. Y como entendía que él lo iba a hacer y que él no falla, que él no es hombre que pueda mentir, ni hijo de hombre que pueda cambiar de parecer. Si él lo dijo, él verá cómo lo hace. Pero mi responsabilidad es no titubear, es no cambiar. Pero tenemos que entender por qué empiezan a pasar ciertos procesos en nuestra vida. La palabra de Dios dice que Abraham fue fortalecido. Porque de nada sirve que Dios nos dé bendición si no tenemos la capacidad de retener la bendición. Y a mayor bendición, mayor ataque del diablo. Porque el diablo vino a robar, matar y destruir. Y si no tienes las fuerzas en esta vida para pelear con el diablo siempre tendrá victoria sobre ti. Y no fuimos llamados a ser derrotados por Satanás. Fuimos llamados a vivir la victoria de Cristo en esta tierra. Pero para eso tenemos que ser fortalecidos. No nos gusta usualmente tener que pasar por procesos, pero la palabra de Dios dice que tenemos que nosotros presentarnos como obreros aprobados. Y para ser aprobados tenemos que pasar por pruebas. Y la palabra de Dios dice que Dios nunca te dejará a ti pasar una prueba demasiado grande que tú no puedas sobrevenir o que tú no puedas vencer o que no puedas soportar. Pero sí hay necesidad de pruebas, porque las pruebas producen fortaleza y paciencia para poder llevar a cabo lo que Dios tiene para ti. Yo peleaba con mi papá de chiquito y yo le decía, papá, tú tienes la capacidad de comprar un carro, tú tienes un carro que me puedes dar, ¿por qué no me das un carro? ¿Acaso me odias? O sea, ¿acaso qué pasa? Y no sé qué. Y mi papá me decía, John David, cuando tú tengas un trabajo, yo te puedo dar un carro. Y yo le dije, pero si tengo un trabajo, pues yo me lo compro. O sea, yo le dije, aprovécheme ahorita que estoy joven, ¿cierto? Y que me puede bendecir, porque pues ya con un trabajo, pues yo miro cómo saco el carro. Pero el primer carro que mi papá me compró, bueno, el único carro que mi papá me compró, así, porque estamos en Estados Unidos, estaba en Estados Unidos, tenía un trabajo y él me compró un carro. Pero entendí por qué él quería que yo tuviera un trabajo, no para poder comprar el carro, sino para poder mantener el carro. Porque hay datos así interesantes, el carro consume gasolina. ¿Quién lo iba a saber? Y el carro toca ir a cambiarle el aceite cada con nada y todo eso, y las llantas cuando se pinchan toca ir a comprar. O sea, es un montón de cosas que uno dice como, Dios mío. Entonces yo entendía que el propósito que tenía mi papá en que yo consiguiera un trabajo es tener la fortaleza suficiente para poder retener lo que él me quería dar. Él siempre me lo quiso dar, pero yo no tuve ni la capacidad hasta que decidí pasar por la incomodidad de trabajar. Oren por mí. Esa es la cruz que tengo que cargar. Pero asimismo Abraham pasaba por este proceso sin vacilar, pero fortaleciéndose. Y al otro lado de haberse fortalecido por una prueba, entonces está la bendición que Dios siempre ha prometido para nosotros. Pero tenemos nosotros que aprender a ser fortalecidos. Es como en el ejército, la razón por la cual hacen pasar a los soldados por diferentes procesos y diferentes entrenamientos no es pues porque como no tienen nada más que hacer, entonces póngalos a que se arrastren por ahí. No, es para que ellos tengan la capacidad de soportar la guerra verdadera. Y los entrenamientos no son diseñados para matarlos. Los entrenamientos son diseñados para que ellos salgan más fuertes, que salgan con la mentalidad de entender que ellos son capaces de soportar más de lo que pensaban. Un buen soldado es aquel que sabe soportar y sabe llevar a cabo diferentes tareas bien hechas, soportando todo tipo de adversidad. Si ustedes han visto en algún momento la película, en inglés se dice American Sniper, en español creo que es francotirador americano. El actor se llama Bradley Cooper, ¿cierto? Bradley Cooper es mi archienemigo porque le gusta a mi esposa. Entonces, él ya tiene claro que nunca se puede acercar a mi esposa para nada. Pero este tipo, entonces, es una historia basada en la vida real.
el francotirador más famoso del ejército de Estados Unidos, mató a no sé cuántos, no sé qué, pero la película muestra, por ejemplo, parte de sus entrenamientos, y uno de los entrenamientos más duros que él narra en su libro, que escribió, bueno, la biografía de él, es que tenían que pasar como en un mar, que el agua estaba como bajo cero, ya estaba medio congelado, y tenían que pasar ahí como 16 horas seguidas, abrazados, como 6 de ellos sentados, y se les entumeció todo, pensaban que iban a perder las piernas y todo lo demás, tenían que solo pasar. ¿Y cómo podían ellos perder la prueba? Si se soltaban y decían, no, está muy frío y camine y vamos a comernos algo, pero ellos ahí sentados aguantando y no sé qué, y uno dice, pero qué bobada, o sea, ¿con quién va? Igual se van a ir a Irak, ¿sí? O sea, Irak hace calor, no frío, o sea, estas vainas como no tienen sentido. Pero una de las historias de él que es interesante, pasó 3 días arrastrándose para tratar de matar a uno de estos tipos, arrastrándose por el desierto, y dice que arañas y hormigas se le venían a sus piernas, y él había aprendido a soportar que él no podía moverse, o sea, él no podía empezar a hacer ay, 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 porque mientras hacía ahí, ¡ping! Entonces cada día él se arrastraba como 3, 4 metros al día, y tenía que soportar todas esas cosas, pero por algo él terminó siendo el mejor francotirador de todo el ejército de Estados Unidos. No porque tenía ganas de serlo, no porque él era el feliz y deme un fusil que yo iré, o sea, él no era el Chapulín Colorado, sino que él era el mejor francotirador por su capacidad de soportar. De hecho, la palabra de Dios habla, el Gálatas capítulo 5 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y luego hay uno que es buenísimo, que es longanimidad. Y el fruto del Espíritu, longanimidad, significa capacidad de sufrimiento largo. ¿Cuántos reciben esa fruta ahora? O sea, es una fruta que a nadie le gusta, o sea, la patilla es una delicia, sí, es como gozo, paz, amén, o sea, yo me como eso, pero que me sirvan a mí un tomate de árbol, o sea, no me gusta, pero hace parte también del fruto, la capacidad de poder sufrir, capacidad de poder aguantar para luego ser fortalecidos. ¿Estamos acá? No pretendo que este mensaje te saque emocionado, yo quiero que este mensaje te salga preparado. Porque profetizo algo para ti, mañana será lunes. Poderoso. Mañana tendrás que afrontarte a los problemas que dejaste el viernes. Sí, o sea, los problemas no se han ido y no reprendemos al devorador. Cuando lo llaman a uno y que el Señor, es que la cuota está atrasada, te reprendo, Satanás, sale, la señora está haciendo su trabajo, y sí debemos, pero entendemos también que el Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar, y que Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria, que ciertamente el bien y la misericordia nos acompañarán todos los días de la vida. Pero aún así voy a aprender a arrastrarme por esto, porque yo tengo un propósito acá en esta tierra, y el propósito es más que mi gozo. El propósito es generar gozo en el cielo cuando personas reciben a Cristo por medio de mi testimonio. Amén. Dice el capítulo 5 de Romanos, versículo 1: Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. Nos alegra saber que por confiar en Jesucristo ahora podemos disfrutar del amor de Dios, y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. Pero también nos alegra, todos digan eso conmigo, también nos alegra. Vean lo que dice la palabra de Dios, pero también nos alegra tener que sufrir o soportar el sufrimiento. ¿Cómo así? A mí no me alegra eso. Palabra mentirosa. Pero acá dice la palabra de Dios: nos alegra tener que sufrir porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento, y si aprendemos a soportarlo seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. De esto estamos seguros, que Dios cumplirá su promesa. Vamos, di eso conmigo: de esto estoy seguro, que Dios cumplirá su promesa. Dice, porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces entendemos que tenemos un propósito acá en esta tierra. Y si entendemos que tenemos un propósito acá en esta tierra, hemos afirmado que Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno?
Pero también tenemos que afirmar que porque tenemos un propósito acá en esta tierra que es mucho más que nuestro gozo, paz, todas esas cosas, entonces tenemos que también pasar por pruebas para ser aprobados, para llevar a cabo el propósito de Dios. Junto con esto tenemos que entender que entonces Dios, la manera como Él nos bendice, como nos ayuda, como Él hace, como Él cumple su palabra, no está sujeta ni a nuestro pensamiento, ni a nuestra capacidad de oración, ni en donde estamos, ni en que nos desenvolvemos, ni en nuestro ámbito laboral. Eso no le afecta a Él en su capacidad de bendecirte, de utilizarte. Yo aprendí esto una vez cuando estábamos en la construcción de la iglesia de mi papá, y llama un señor y yo le contesto, y él de una vez me dice: yo quiero hablar con el cerdo grande de la granja. Tan abusivo. ¿Cómo así? Entonces yo quería decirle: perdón, señor, o sea, ¿cómo así? Acá, o sea, hay un orden, honra, respeto. Quería yo darle como toda una clase cerca de dignos de doble honor, y es el pastor y no sé qué, y se le dice pero no le dije nada, sino que lo único que le dije es como: Señor, ¿cómo puedo ayudarte? Es que me escuché que ustedes están armando un nuevo edificio y Dios me dijo que yo les diera 100 millones de pesos. Yo le dije: Señor, espera un momento, porque creo que Porky acaba de entrar. Ya, usted no se preocupe. Acá viene el cerdito, ahí viene. Pues claro, pues cuando llegue la bendición yo no me quejo cómo llegó. Y seamos honestos, cuando llega la bendición uno es como: pero Señor, yo te dije que era por acá, no por allá. No, cuando llegó damos gloria a Dios. Pero entonces entendemos que Dios no está sujeto a nosotros ni a nuestra limitación, sino que damos gracias porque Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente, más allá de lo que podamos pedir, más allá de lo que podamos pensar. Pero junto con eso tenemos que entender el propósito de su bendición y de su palabra que se cumpla en nuestra vida. Es para poder llevar a cabo bendición y su obra acá en la tierra. No solo somos bendecidos, sino estamos buscando ser bendición en la vida de las demás personas. Entonces, nuestro propósito es como la de un tubo. ¿Sí? Un tubo, su propósito es distribuir agua, no es mojarse. Si un tubo no es creado para que, y ojalá se moje ese tubo. No, uno pone un tubo es para distribuir agua de cierto punto a cierto punto. Pero seamos honestos, entre más agua distribuya el tubo, más mojado va a quedar el tubo, ¿cierto? Nuestro propósito no es solo ser bendecidos por Dios. De hecho, nuestro propósito acá en la tierra es ser bendición para más personas. Pero si somos honestos, entre más aprendemos a bendecir a otras personas, más empapados de su bendición vamos a quedar. Entonces, de cierta manera, cuando tú quieres vivir la bendición de Dios, busca vivir su propósito. Amén. Y a medida que tú vives el propósito de Dios, tú tienes que saber que al buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, todo lo demás vendrá en añadidura. Pero tenemos que buscarlo a Él primeramente. Y si es aprobados que tenemos que estar, entonces lo vamos a hacer. Y no nos vamos a bajar del avión aunque haya turbulencia, porque el destino sigue siendo igual. Y Dios sigue siendo bueno. Y Dios siempre da mucho más de lo que necesitamos o esperamos, y lo hace de manera intencional para que tú puedas bendecir a más personas. Amén. Mateo 14, versículos 15 al 21. Dice la palabra de Dios: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Paremos ahí un momento, porque yo veo que nosotros como cristianos tenemos esta tendencia. Cuando nosotros vemos un problema, ahora nuestro propósito es bendecir, ¿cierto? Pero cuando nosotros vemos un problema, nuestra respuesta es como llegan a nosotros y: ay, necesito esto, será, y uno: vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Y uno, ¿qué hace? Se lo echa a Jesús. Jesús, acá tiene un problema, a ver, lo relaciono, ¿sí? Pero como que uno no se mete en la ayuda. Y Jesús les dice como: pues si tienen hambre, pues denles de comer, ¿no? O sea, es muy fácil. O sea, Dios, así como cuando uno le da de comer a 5,000 personas, o sea, tendrá mucho a Dios, ¿no? Pero pues uno, y entonces uno tiene como esos problemas. De hecho, yo me acuerdo una vez estaba comiendo, creo que era como en Atlantis, no sé dónde estaba, pero estaba comiendo como una hamburguesa y estaba escuchando la conversación de un niño y su mamá. Y la mamá le estaba diciendo al niño como: mi hijo, es que no tenemos plata, entonces no puedes invitar a todos tus amigos, solo puedes invitar a 10 de tus amigos para tu cumpleaños, porque no nos alcanza la plata para la pizza. Y el niño no entendía
muy bien. Entonces le decía, pero mamá, pero es que yo tengo 12 amigos, no tengo 10. Entonces la mamá le decía, sí, pero pues que no hay suficiente para eso y lo otro. Y entonces yo tenía plata en mi bolsillo. Entonces yo los empiezo a mirar y yo no sabía cómo conectarme con, o sea, cómo decir, o sea, yo no soy chismoso, pero estaba chismoseando, entonces permiso, o sea, o tampoco quería llegar como el ser súper espiritual, como Dios me ha revelado que tú tienes 12 amigos, no 10, 12. Y Dios te dice a ti como, no, pues no. Entonces, estando ahí, entonces yo me acerqué y lo que haría cualquier persona usualmente es como, mira, escuché y tengo un Dios que todo lo suple, entonces te voy a presentar a Dios y tú verás cuando, pero la verdad es que si nosotros estamos aquí en esta tierra es para hacer esa extensión de Dios, por algo somos llamados el cuerpo de Cristo. Amén. Si tú quieres que Dios bendiga a alguien, seguramente lo va a hacer a través de ti porque Dios vive en ti. Amén. Si algo somos la mano de Dios. Amén. Entonces, pues obviamente cualquier persona se pone a orar y dice, oh Señor, dale sabiduría para que corten la pizza más pequeño, para que hayan más pedazos, ¿cierto? Oh Señor, haz que uno de sus amigos se mude de Colombia para que solo sean 10. Oh Señor, que sean veganos sus amigos, un espíritu de veganismo sobre ellos para que no coman pizza y puedan ir. Pero eso no tiene nada que ver. Lo que les dijo Jesús a los discípulos fue, entonces, deles de comer. Entonces los discípulos le responden y ellos dijeron, pero Señor, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús siempre te va a preguntar, para hacer tu propósito, siempre te va a preguntar tú qué tienes en la mano. Y la respuesta es, no, es que tengo un problema, ¿no? Gigante y tengo, es que una enfermedad que no puedo y tengo, no, que realmente tienes en la mano. Porque lo que tú tengas, por muy pequeño que sea, cuando está puesta en las manos de Dios, es todo lo que tú necesitas. Amén. O sea, si solo tienes un cliente, si solo tienes una oportunidad, si solo tienes pero si está puesta en las manos de Dios, es más que suficiente. Amén. Porque Dios tiene la posibilidad y la capacidad y el poder de hacer mucho más abundantemente. Entonces, miren qué pasa. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y Él les dijo, tráedmelos acá. Entonces hay algo que tenemos que aprender, es de llevarle a Dios lo que tenemos, no llevarle a Dios las peticiones de lo que queremos. Aunque la palabra de Dios sí dice llevar tus peticiones a Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias o con alabanza, uno le acerca a Dios. Pero solo es un versículo que dice eso. De resto, uno le entrega a Dios lo que uno ya tiene, la siembra que uno ya tiene. No es como Dios, cuando gane 1.000 millones, ahí te daré. No, Dios no quiere 1.000 millones, Dios quiere tu corazón. Y en tu corazón se expresa al darle lo que tú ya tienes. Entonces dice, tráemelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y luego comieron todos y se saciaron. Eso a mí me encanta. O sea, me encanta que cuando Dios da, Él da suficiente para que estés tranquilo. No te da suficiente como para esperar hasta la próxima vez, sino suficiente para que ya estés tranquilo. Y dice, comieron todos y se saciaron, y luego recogieron, ¿qué? El cunchito, ¿cierto? Recogieron, y vean qué tan pequeño era el cunchito, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Entonces mira que lo que es poco para mí y lo que es poco para Dios son dos cosas distintas. O sea, las sobras para mí es una cosa, pero las sobras para Dios es tal vez mucho más de lo que yo tengo. Amén. Pero ese es el Dios el que vivimos. Número 1, Dios es bueno. Amén. Y Dios es bueno todo el tiempo, y no hay nadie ni nada más bueno que Dios. Amén. Entonces dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y mira que se saciaron todos y recogieron ese cuncho y se lo llevaron los discípulos, y luego los discípulos tenían ahora que recordar. Algo que tenemos que entender es que las bendiciones de Dios que sobreabundan no es para que tú tengas extra. Sí, ay, es para mí, para después. No, porque Dios te quiere dar a ti el pan de cada día. Pero cuando te da más del pan de cada día es para que tú se lo des a personas que no tienen. Amén. Y también es para que tú recuerdes que el mismo Dios que te dio el cuncho es el mismo Dios que te puede salvar después, porque justo después de esta historia ellos se embarcan hasta el otro, o sea, se embarcan y van hasta el otro lado del lago, y a la mitad del lago se encuentran con una tempestad y empiezan a perder la fe. Jesús tiene que llegar a ellos, y créeme que es irritante porque Jesús llega al barco donde ellos tienen 12 canastos de pan y de peces. 12. Y ellos están, Dios, ¿dónde estás? Sálvanos. Teniendo la prueba
que el Dios que los mandó al otro lado fue el Dios que les dio el cuncho de 12. Estamos acá. Y que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y que Él no te va a bendecir en un momento para que te mueras después. O sea, todos acá tenemos un testimonio de cuando Dios fue fiel. Y créeme que Dios no fue fiel para que tú llegaras a este momento para perder. O sea, dejemos de ser tan israelitas que Dios los saca de Egipto y llegan al desierto y dice: oh, Dios nos sacó tan increíblemente para que nos muriéramos acá. Y aún así nos comemos la mentira del diablo siempre, que Dios te pudo bendecir en ese momento, pero esta vez no lo va a hacer. ¿Cuándo dijo eso Dios? Si su palabra siempre es igual. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Y tú cargas en tu vida el cuncho de la bendición de Dios. Estoy seguro. Cada uno acá puede dar un testimonio de cuando Dios fue bueno. El Dios que te dio ese testimonio es capaz de sacarte otra vez. El Dios que te dio aquello es capaz de volver a sacarte, volver a bendecirte, volver a establecerte. Ese es nuestro Dios. Entonces yo quiero traer o presentarles a ustedes una frase de un boxeador muy famoso, se llama Evander Holyfield. Evander Holyfield es famoso porque le ganó a Mike Tyson. De hecho, él ganó 5 veces. Fue como el campeón mundial de boxeo 5 veces de peso pesado. Y una de sus frases célebres es: él dice que realmente no es que te tumben que te hace que pierdas la pelea, sino es no volver a pararte. La capacidad de pararte simplemente te da una oportunidad más de volver a pelear. ¿Por qué lo digo? Porque yo quiero animarte en este día. Porque yo entiendo que acá todo el mundo, si tú estás viviendo en esta tierra, seguramente has tenido problemas, estás teniendo problemas o vas a tener problemas. Porque es la vida en la que vivimos. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra. Estamos en una guerra donde el diablo quiere robar tu propósito, quiere robar tu promesa, quiere robar tu bendición. Y aún así tú estás siendo fortalecido para vencer a Satanás, vivir en victoria y llevar a cabo tu propósito. De hecho, la palabra de Dios dice en 2 Corintios 4:17, como hasta el final del capítulo. Pues si quieren leámoslo desde el versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Todos digan eso conmigo: no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mira lo que dice la palabra de Dios. Yo entiendo que estás pasando por problemas, yo entiendo que estás pasando por situaciones, yo entiendo que esta vida no ha sido justa como hemos querido que la sea, pero la palabra de Dios dice que si nosotros somos capaces de pasar por esta leve tribulación momentánea, todos digan eso conmigo: momentánea. Porque sabes, tribulación no es tu destino. ¿Sí? Turbulencia no es tu destino. Tu destino no es vivir una vida agitada. Tu destino es tener una vida en victoria. Pero para tener vida en victoria hay veces que toca pasar por turbulencia, hay veces que toca pasar por tribulación. Pero el hecho que estés pasando por un momento así no significa que no vas a llegar a cumplir tu propósito. De hecho, la palabra de Dios dice acá que al haber pasado esta leve tribulación momentánea, va a producir cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. Es decir, a medida que tú pasas por problemas y por tribulaciones, nos alegramos. ¿Por qué? La palabra nos dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque lo que se produce en las pruebas es paciencia, es la capacidad de retener lo que Dios quiere impartir en tu vida. No es que Dios no te haya querido bendecir, no es que Dios no te haya querido utilizar. Lo que Dios quiere es que tú pases y seas aprobado para que logres retener todo lo que Él ya ha prometido para ti. Amén. Pero para eso tenemos que empezar a levantarnos otra vez. Y te digo esto: si te has caído, levántate otra vez, vuélvelo a intentar. Con Dios no hay segunda, tercera mala, no hay quinta mala, no hay décima mala. Si Dios te puede bendecir todos los días con sus nuevas misericordias, que son nuevas cada mañana, créeme que Él te puede ayudar a intentarlo otra vez.
Amén. Pero te corresponde a ti no perder la batalla e intentar otra vez levantarte otra vez. Y si el diablo te tumba, te vuelves a levantar y empiezas a confesar la palabra de Dios otra vez y dices: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es Él que está en mí que el que está en el mundo. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Me voy a levantar otra vez. Y si el diablo me quiere tumbar, me levantaré una vez más. Amén. Si te gustó este video, aquí puedes encontrar el contenido más reciente, algo especial para ti y el recomendado del mes. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos un lugar cerca de ti y trabajamos por una nueva generación.